El día de hoy nos acompaña Alejandro Martínez Flores, quien es arquitecto, máster en planeamiento urbano regional y candidato a doctor por la Universidad de Baja California. Los arquitectos, como todo profesional, tienen su propia forma de expresarse. En este caso es totalmente gráfica, y a continuación conoceremos lo que es la expresión gráfica digital. La expresión gráfica, bueno, vamos por partes. Vamos a hablar de la expresión gráfica como una herramienta que se necesita para poder llegar a ser ingeniero arquitecto, ¿no? Vamos a hacer una analogía. Los abogados necesitan el saber escribir porque es su herramienta de expresión, ¿sí? O sea, el lenguaje es su herramienta de expresión. En el caso de los ingenieros arquitectos, su herramienta de expresión, ¿sí?, son los gráficos, es decir, el dibujo, ¿sí?, como tal, ¿sí? Pero en el caso de la expresión gráfica digital es específicamente a través de programas o software orientados hacia la arquitectura o hacia la ingeniería civil. Muchos de estos, podemos mencionar muchos de estos programas o software, que podría ser AutoCAD, Revit, Lumion, 3D Max, Maya, Rhino, bueno, hay muchísimos, Revit. Sin embargo, estos software pues no se manejan solos y aunque son muy poderosos todos en un ámbito de la arquitectura y de la ingeniería, ¿sí?, deben de verse como herramientas, no como el fin de la arquitectura o de la ingeniería. Desgraciadamente se ven como el fin, ¿sí? Y eso es lo que a lo mejor yo no estaría tan de acuerdo en un inicio, ¿no? Pero en un inicio de la carrera, al final, evidentemente sí. Existen ciertos aspectos a considerar para una buena expresión gráfica. Para empezar, creo que debe uno conocer de manera importante el espacio, ¿sí? El espacio en el que uno vive, ¿sí? Me refiero al hecho de que uno tiene, como ingeniero arquitecto, tiene que desarrollar la capacidad de medir, ¿sí?, de manera espontánea, entre comillas, espontánea, ¿sí?, en qué lugar estoy, cuánto mide de ancho, de largo y de alto, para poder imaginar el espacio, ¿sí? Si no tengo estas habilidades, difícilmente puedo generar algo pues con el software, porque el software es precisamente eso, nada más que visto en una pantalla y en 2 dimensiones, que te crea una ilusión de 3 dimensiones, evidentemente. Pero primero sí tiene uno que ver esta parte y conocerse uno como persona, ¿sí? Al conocerse uno como persona, sabes dimensionar. Es como cuando uno brinca, ¿no? Si vas a brincar el charco, ¿no? Vas a brincar un charco de un lado al otro. Sabes tus capacidades si lo vas a brincar o no, ¿sí? Pues es lo mismo, ¿sí? Entonces, esa habilidad se tiene que desarrollar con el tiempo. Pero primero es a mano y después se hace en computadora para hacerlo más fácil. El maestro Alejandro Martínez nos explica para qué sirve la expresión. La expresión gráfica es lo que te decía hace rato necesitamos, para poder nosotros hablar de un proyecto, ¿sí?, o de una casa habitación, o el proyecto de una casa habitación, no se lo vas a dictar o no lo vas a escribir, ¿sí? Al norte tengo una habitación de tanto por tanto, no lo vas a escribir,
lo vas a dibujar, ¿sí? Y el dibujo es la expresión por excelencia de un ingeniero arquitecto. Es esa parte que está inherente, ¿no? Tienes que saber dibujar a mano, tienes que saber dibujar digitalmente, tienes que saber dibujar en cualquier superficie, en una servilleta o en un muro, porque mucho de esto también se hace en la obra. Como lo vimos, el dibujo es indispensable para cualquier arquitecto. Y si te gustaría seguir conociendo más sobre esta profesión o este tipo de expresión, quédate en Gente Univa para conocer más en la segunda parte de esta cápsula.